Vamos a seguir meditando en las Sagradas Escrituras en nuestra serie de Efesios. Y hoy vamos a mirar este tema bajo el título La riqueza de un amor electivo. La riqueza de un amor electivo. Nosotros debemos entender, queridos hermanos, que la Escritura describe la riqueza que los creyentes tenemos como enorme, como que nosotros no podemos ni siquiera calcular cuán ricos somos en Cristo. Nuestra pobre mente no puede dimensionar la grandeza de la bendición de la gracia de Dios sobre nosotros, los hijos de Dios. De manera que ni siquiera por la observación hubiésemos podido llegar al conocimiento que el Espíritu Santo ha tenido que darnos en la palabra de Dios. Nadie a la luz de su propio razonamiento hubiese logrado entender cuán bendecido es el pueblo de Dios, y por eso el Espíritu Santo nos lo tiene que revelar. Él tiene que decirnos: les tengo que contar algo. Ustedes son ricos de una manera impresionante y su riqueza consiste en esto, esto y lo otro. Los creyentes, y esta es lo que vamos a ver hoy, los creyentes han sido objetos de un amor eterno de parte de Dios. Un tipo de amor especial, un amor que le hemos llamado electivo, que va a marcar su existencia para siempre. Es un tipo de amor que obra para la salvación de sus almas y que hará cierta su vida eterna en comunión con Dios. Y note lo que estamos diciendo. Si prestó atención a mis palabras, entonces usted debe haber entendido que Dios entonces no ama a todo el mundo por igual. Que el amor de Dios sobre su pueblo es un amor especial. Se llama un amor electivo, y ese amor se manifiesta en el hecho que va a salvar a los objetos de su amor. Pero Él tiene otro tipo de amor para con el resto de la humanidad, un amor que se transforma en gracia temporal, en misericordia, en paciencia, pero este amor general, llamémosle así, no salva a nadie. Y aquí empezamos a dimensionar un poco de qué forma nosotros somos tan ricos. La Escritura nos revela este tema del amor electivo de Dios. Es decir, que Dios ha amado a un grupo de personas para salvación. Solo un grupo de personas las ha amado para salvarlas. ¿Por qué la Escritura nos revelará este tema? ¿Por qué Dios habrá querido revelarnos este tema? Creo que para que tal conocimiento nos llene de humildad, de reverencia, de gozo, y nos provea de gran seguridad y esperanza en nuestra vida, y que nosotros podamos, hermano, magnificar a Dios por su amor inefable, y podamos con el apóstol decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este tema, queridos hermanos, no es revelado para satisfacer nuestra curiosidad, ni para darnos elementos para debatir con los demás, ni siquiera para darnos un aire de superioridad. Es la alabanza de su gracia lo que el Señor quiere promover al habernos revelado esa manera
cómo el pueblo de Dios es rico en Cristo. Entendemos, queridos hermanos, que estamos a las puertas de un tema complejo, pero revelado en la Escritura. Es un tema complejo, hermano, porque temo decirle que no son aguas panditas, sino profundas. Nuestra confesión de fe lo llama un profundo misterio. No es tan obvio. Su enseñanza no se halla en la superficie de la Escritura. El tema debe ser bien entendido, bien discernido, debe ser bien tratado, debe surgir de todo el contexto de la palabra de Dios. Es más, el tema debe tratarse con mucha prudencia, como dice nuestra confesión de fe, y debe ser tratado en los límites de lo que Dios nos quiso dar a conocer y no ir más allá para no caer en el campo de la especulación. Pero hermanos, pese a lo profundo, lo misterioso, lo cuidadoso que debe ser tratado, es un tema que Dios quiso revelar en su palabra. Dios quiso que usted y yo estuviéramos al tanto de una de las maneras en que se expresa nuestra riqueza como hijos de Dios. No podemos esquivarlo, ni siquiera pasarlo de largo, voltear a ver hacia otro lado y hacer de cuenta que no existe. No. Realmente hoy muchos cristianos piensan que con respecto a este tema hay dos posturas: los que creen en la predestinación para salvación, y están por otro lado los que no creen en la predestinación para salvación. Y mi pregunta es para los que no creen: ¿por qué no crees si la palabra elección y predestinación están literalmente en Efesios 1 del 3 al 14? ¿Qué haces con esas palabras que encuentras allí? ¿Las lees, te levantas y dices, no creo en ellas? ¿Lees la palabra predestinación para salvación, escogidos desde antes para salvación, y te levantas y dices, yo no creo en eso? ¿Qué haces con esta doctrina entonces? ¿Amputarás la Biblia solo porque no puedes explicarla? ¿La editarás a tu gusto? ¿Sacas tu corrector mental y pasas por encima tu corrector sobre las palabras elección y predestinación solo porque temes a lo que esta doctrina te pueda llevar a pensar? ¿Temes las consecuencias? Aquí está el tema, hermanos, y es más honesto decir que todos los cristianos creen en la predestinación, pero unos les dan una explicación y otros otra. Yo quiero creer eso, y no quiero creer que hay cristianos que digan, yo no creo en eso. Bueno, ¿y qué haces con las palabras? ¿Las arrancas de la Biblia? Efesios no es el único libro que habla de la predestinación, por supuesto. De manera que no voy a tocar el tema, todo lo que del tema se pudiera decir. Usted puede encontrar explicaciones más profundas. Quiero realmente hablarlo de la manera que nos adaptemos a los corderitos recién paridos, como dijo Jacob. Le recuerdo que él llega a una tierra y su hermano lo recibe, Esaú. Y Esaú le dice, camine hermano, vamos a la tierra. Y Jacob dice, ¿sabe usted que dentro del rebaño hay corderitos recién paridos? Si nos ponemos a caminar muy rápido, ellos morirán. Entonces hoy vamos a tener la pedagogía de eso. Yo sé que aquí hay gente que ha pasado por encima de esta doctrina y pudiera dar una razón mayor, más específica, pero hoy permítame obrar como Jacob. Vamos a andar al paso de los corderitos.
De manera, hermanos, que no quiere decir que no vayamos a hablar cosas que tal vez usted diga, qué complicado es esto, pero mis hermanos, está en la Biblia. Ahora, ¿qué ocurre? Que si usted lee el párrafo del capítulo, del versículo 3 al 14, se va a encontrar con muchos temas. Aquí nos está describiendo el Señor la manera como nosotros somos ricos en Cristo. Pero el apóstol Pablo usa una manera de argumentar donde, mis hermanos, el versículo 3 hace las veces de un título. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Un gran título, ¿no cree? Pero es un título. Ahora, a partir del versículo 4, el apóstol nos va a decir cómo o de qué forma o qué significa ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y cómo sabemos que a partir del versículo 4 es una explicación? Mire cómo empieza el versículo 4. Según. Esta palabra según bien puede traducirse como en la medida que o así como. Es decir, bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido, así como nos, etcétera, etcétera, o de la manera como tal cosa. Así que aquí nos va a empezar a describir qué es eso de bendiciones espirituales en Cristo. ¿Qué es toda bendición espiritual? ¿Qué viene incluido en esa frase toda bendición? Y como son muchos temas, vamos a hablar de ellas en nuestros 3 tiempos verbales. En el pasado, cómo hemos sido bendecidos, en el presente y en el futuro. Todo eso indica, todo eso hace parte de nuestra bendición. Cosas en el pasado, en el presente, en el futuro. Y hoy vamos a hablar en el pasado. Pero aún en el pasado hay 2 tiempos. En el pasado, bien pasado, y en el pasado, cuando hay tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la bendición de los creyentes se empieza a describir en el pasado eterno. Después el apóstol nos va a describir lo que pasa en el pasado cuando ya hay tiempo. Pero aquí el apóstol nos dice, bien, empecemos a describir la riqueza del pueblo de Dios cuando ni siquiera había tiempo. Antes de todas las cosas, en la eternidad. De manera, hermanos, que vamos a describir 5 cosas que nos habla la Biblia aquí. Primero, la obra que se nos describe aquí. Es decir, hablando de las bendiciones que el pueblo de Dios tiene en el pasado, ¿en qué consiste esta bendición? ¿De qué se trata la bendición con que el pueblo de Dios ha sido completamente bendecido? Pues mis hermanos, no cabe duda que el Señor aquí nos va a revelar una información para nuestro consuelo. Y es que nuestra bendición está muy por encima de las cosas temporales. Nosotros hemos empezado a ser bendecidos ni siquiera en el tiempo, sino que por encima de lo temporal. En 3 ocasiones, nuestro texto nos afirma de qué se trata. Versículo 4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿De qué se trata la bendición con que Dios ha bendecido a su pueblo antes de todas las cosas? La bendición es, hermano, que Dios ha escogido a un pueblo para salvarlo de sus pecados. Esa es la obra con que hemos sido bendecidos desde antes, mi hermano querido. Predestinados para vida eterna. Eso es lo mismo
¿Qué decir? Que Dios desde antes ha escogido a un pueblo, a una serie de personas para salvarlos. Por supuesto, hermanos, que esta es una gran bendición que nuestra mente no puede ni siquiera dimensionar. Ahí sí lo desafío a preguntarle al hombre natural, al que está afuera. Hágale un cuadrito de 100 casillas y dígame todas las maneras posibles en que Dios puede bendecir a un ser humano. Él yo creo que puede llenar las 100 casillas. Le aseguro que ninguna va a decir eligiéndolo para salvación. Eso ni siquiera se nos ocurre, ¿no? Ni siquiera se le ocurre a la mayoría de cristianos. Aún muchos que combaten la predestinación han sido elegidos por Dios para salvación. Esto es un poderoso aliciente, hermanos, y un estímulo en nuestra vida de fe, puesto que nos afirma si realmente esto ocurrió, si realmente Dios eligió un pueblo para salvarlo. Eso quiere decir, hermano, que nuestro llamamiento a la salvación nunca puede ser revertido. ¿Por qué? Porque aquí nuestro consuelo no es bendito el Dios y Padre al que nosotros elegimos, o según nosotros le elegimos para salvación. Y si ese fuera nuestro consuelo, que nosotros le hemos elegido para salvación, pues, hermano, nuestra esperanza fluctuaría un poquito. Pero, ¿qué le hace pensar, hermano, y cómo le hace sentir a usted esta frase? Bendito sea Dios que nos escogió para salvación. Él nos escogió para salvación desde antes. Y entonces, con esta información, hermano, yo no creo que ningún creyente se sienta poco bendecido. Bueno, ya hubiera sido una bendición elegir a Dios, ¿no cree? Claro, ya hubiera sido una bendición. Pero que Él te elija a ti para salvación, eso es una bendición. El soporte de nuestra fe, es decir, nuestra fe no está asentada en algo que nosotros hayamos hecho, sino en algo que el Dios y Padre hizo, que Él diseñó un pueblo, lo destinó para heredar la vida eterna. Tiene que ver entonces con sus propósitos y planes. Nuestra esperanza de salvación es entender que Dios ha mirado la iglesia y la ha amado con un amor electivo. Nuestra esperanza no está en nuestra frágil capacidad o decisión. Es decir, hermanos, bendito sea el Señor porque Él quiso salvarnos. En eso consiste nuestra riqueza, en que nuestros ojos sean abiertos para entender que si usted va a ser salvo, de hecho, si usted hoy forma parte del pueblo de Dios, es porque Él quiso hacerlo. Él quiso hacerlo. Y no contó con usted, ni conmigo. Y esto nos lleva a volver nuestros ojos a Dios y magnificarlo, hermano. Porque yo entiendo en la Biblia que tenemos la responsabilidad de creer, hermanos. Tenemos la responsabilidad de perseverar. Tenemos la responsabilidad de obedecer, por supuesto. Pero por encima de todo, hubo una decisión unilateral de parte de Dios de salvar a pecadores. Y si usted está en Cristo, incluyéndolo a usted, Dios lo hizo así. No sé si ha visto, hermano, la escena de un hombre tratando de contener una turba. Él está ahí solo y viene toda la turba, ¿verdad? ¿Y qué pasa con él? Bueno, se lo llevan encima, ¿verdad? Bien, y estoy pensando que aunque nosotros, Dios, nuestro Señor, nos pide que creamos, que perseveremos, que obedezcamos, hermano, viene la corriente de los propósitos de Dios y ella es la que nos arrastra y nos lleva a creer, a perseverar, a todas estas cosas, de hecho.
Y entonces, hermanos, la salvación pertenece al Señor. Y hoy entendemos que cada alma que llegue a la presencia de Dios, es decir, a la salvación en Cristo, lo hace porque el Señor le amó de una forma electiva antes de todas las cosas. Si usted está en Cristo, solo déjese asombrar por eso. Dios me amó para salvación. Me hubiese podido amar de otra manera, mostrar su paciencia, sustentarme en este mundo, pero Él pensó en mí para salvarme de mis pecados, y esa elección que Él hizo no será revertida nunca, jamás. Si tenemos, claro, tenemos que creer, arrepentirnos, perseverar, todas estas cosas. Pero es la fuerza del amor electivo de Dios la que asegurará que usted crea, se arrepienta, persevere, santifique, etcétera, etcétera y etcétera. He aquí la riqueza que tenemos como pueblo de Dios. ¿Lo había pensado en algún momento? Claro, si conoce la doctrina, lo ha tenido que pensar, hermano. Pero esa es parte del tesoro que tenemos como hijos de Dios. ¿Quién le quita eso? ¿Quién le roba eso? ¿Quién le puede expugnar esta riqueza, ese tesoro que tiene la iglesia? Hermano, mañana podemos encontrar este templo vacío y el edificio se derribó y el pastor se fue y la mayoría de hermanos apostataron de la fe. ¿Y quién le puede robar a un hijo de Dios esta riqueza de haber sido amado por Dios para salvación desde antes? ¿Nota, hermano? Es algo más grande de lo que podamos dimensionar en nuestra mente. Esa es la obra. Segundo, el tiempo. El tiempo. Bien que la primera parte nos ha servido para nuestro consuelo, los puntos 2, 3 y 4 que voy a describir hoy nos van a servir para nuestra humildad. Es decir, el saber que Dios nos ha elegido, hermano, nos ayuda y nos consuela, nos anima. Pero los próximos 3 puntos nos van a humillar. El tiempo. ¿Cuándo se llevó a cabo esta elección para la salvación de un pueblo? ¿Cuándo Dios eligió salvar a un pueblo? ¿Cuándo fue hecho? Bien, dice la Biblia, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación o de la creación del mundo. Mis hermanos, esto sí que nos lleva más atrás, de Génesis 1:1, mucho más atrás, porque todas las cosas fueron creadas, pero antes de que se estableciera la primer cosa de la creación, el Señor decidió salvar un pueblo, cuando ni siquiera había tiempo. Ya le empieza a oler la cabeza cuando empieza a pensar que hubo un momento donde no había tiempo. Sí, no había tiempo, no había segundos, no había minutos. Dios ya estaba allí, en una existencia, llamémosle misteriosa, y allí, Dios elaboró el plan de salvar a un grupo de pecadores, salvarlos en Cristo. Ni usted ni yo existíamos, por supuesto, nadie existía. ¿Y eso qué nos indica, hermanos? Esa pequeña frase antes de la fundación del mundo indica que la elección para salvación no se basó en el tipo de personas que éramos, porque no existíamos. Usted elige hoy para un puesto, para un equipo de fútbol. Si usted va a elegir a alguien, usted elige lo que hay y elige con respecto a lo que tiene. Pero cuando Dios eligió no existía nada ni nadie, ni los ángeles, nada hubo. Así que nadie nos recomendó a nosotros. No existíamos. La elección no fue basada en el tipo de persona que éramos, por lo que no será anulada por el tipo de persona que somos.
Dios nos eligió unilateralmente antes de todas las cosas. Y cuando no existía nada, podemos entender que Dios hizo una elección independiente. Mi pregunta es, ¿qué lo presionó a elegirlo, a elegirnos a nosotros? ¿O quién le aconsejó? ¿O qué lo inclinó? Nada, hermano. Lo que Él eligió, lo eligió independiente, libre y unilateralmente, pactando consigo mismo antes que el mundo fuera. Él pactó consigo mismo. Piense en un momento. Hay algo que se conoce como el pacto eterno de redención. Y eso significa más o menos esto, hermanos, que desde antes de todas las cosas, el Padre dijo, quiero crear y salvar a un pueblo de sus pecados. Y el Hijo interviene y dice, pues he aquí, yo estoy para hacer tu voluntad. Y el Espíritu se compromete entonces a aplicar esa obra a ese grupo. Y todo este acuerdo se hizo antes que el mundo fuera, antes de los tiempos, de los siglos. Y dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, antes que la luz existiera, antes que cualquier cosa, que el sol diera su brillo, antes que los ángeles estuvieran aquí, se planeó la salvación de los elegidos. Dios no lo tuvo en cuenta usted, ni lo que era, ni lo que hacía, ni lo que iba a ser. Así que usted y yo debemos agradecer que la elección haya sido antes de la fundación del mundo, porque si nos hubiera elegido después que nacimos, no elige a nadie. Su decisión, eso también nos indica, hermanos, que su decisión es tan inmutable como lo es Él. Hermano, ¿qué es más grande, la eternidad o el tiempo? ¿Qué es más grande? Piense. ¿Qué está por encima de qué? ¿La eternidad está por encima del tiempo o el tiempo está por encima de la eternidad? La eternidad está por encima del tiempo. Ahora, piense en esto. La elección de un pueblo para salvación fue un asunto decretado en la eternidad. En la eternidad. Así que lo que pasa en el tiempo no lo va a revertir. Algo que es temporal no puede afectar lo que es eterno. Y si nuestra elección se llevó a cabo en la eternidad, nada de lo que pase en el tiempo lo podrá revertir. Así que échese para atrás un poco y mire un poco más la riqueza que se está describiendo. Un amor electivo que se posó sobre la iglesia antes que usted naciera, antes de todas las cosas, antes que siquiera existieran sus padres y su descendencia. Aun cuando usted nació, antes que usted siquiera supiera que existía un Dios, y siquiera antes que usted supiera que existía una salvación, el amor electivo de Dios ya estaba sobre usted, si hoy usted está en Cristo. Y la iglesia entonces alaba al Señor por eso. Su decisión eterna, es su decisión eterna, lo metió a usted en los planes salvadores. Y esa decisión eterna es la que ha venido a darle rumbo a su vida. Y es esa disposición eterna la que después de nuestra breve vida nos llevará a presencia de Cristo y a su comunión para siempre, antes de todas las cosas. Imagine eso. Tercero, el medio. Dice la Biblia, allí mismo en Efesios, ¿cuál fue el medio en el que fuimos elegidos? Dice la Biblia, según nos escogió en Él.
Ese fue el medio, nos escogió en Cristo. Y es una riqueza, hermanos, que el pueblo de Dios nunca acabaría de agradecer lo suficiente. Y es entender, hermanos, que antes de todas las cosas, nuestro Dios escogió a la iglesia en Cristo, nuestro Señor. Quiere decir, hermanos, que los escogidos no fuimos escogidos por quienes éramos, sino que si hubo una razón por la que Dios quiso elegir a pecadores, es porque los ubicó en Cristo. Entendamos o no, y nuestra cabeza nos empiece a doler o no, hermano, desde antes de todas las cosas, Dios quiso mirar a la iglesia en Cristo y nunca fuera de Él. Los elegidos solo llegan a estar en los majestuosos planes de salvación porque fueron unidos a Cristo desde antes de los tiempos. Dios quiso unir a su pueblo a Cristo desde antes que ellos existieran. Y gracias a que están unidos a Cristo, ellos están dentro de los planes redentores. Que ellos sean elegidos en Cristo significa que no fueron elegidos en ellos. Es decir, no fueron elegidos según sus virtudes o en sus virtudes, ni en sus aciertos, ni en sus posibles aciertos. Fueron elegidos en Cristo. Mire, hermano, que esto es importante. Toda la humanidad está unida a Adán por generación ordinaria. Cada vez que un ser humano es concebido, es unido a Adán indefectiblemente. Pero antes de haber sido unidos a Adán por generación ordinaria en el tiempo, el pueblo de Dios fue unido a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y aunque por mucho tiempo estuvimos unidos a Adán, hermano, la elección de Dios se sobrepuso, porque lo que pasa en la eternidad prevalece sobre lo que pasa en el tiempo. Nuevamente afirmamos, y permítame ser tan reiterativo, note lo que Cristo es para el pueblo de Dios. Piense lo que Cristo es para el pueblo de Dios. Que su beneficio no empezó con su pueblo en el tiempo, sino en la eternidad. Fíjese cuán solemne es para Dios, Padre, la persona de su Hijo, que lo que ha querido vindicar con la elección es la justicia de su amado Hijo sobre nosotros. La persona de Cristo es central en los planes salvadores de Dios. La persona de Cristo es central en la vida de los escogidos. De hecho, hermano, todo lo que ocurrió desde antes de la fundación del mundo y lo que nos ocurrirá en la eternidad futura, si así se le puede llamar, nos va a pasar por estar en Cristo. Si usted quiere dimensionar una riqueza de la que hemos sido objetos, piense en esto. Al pueblo de Dios se le dio a Cristo desde antes de la fundación del mundo, antes que hubiera una cruz. Cristo era posesión de su pueblo. Fuera de Cristo, el pueblo de Dios nunca ha sido bendecido ni lo será. Y así es un pueblo que ha sido bautizado en las riquezas de la gracia de Dios. ¿Y cuál es la razón que el pueblo haya sido
bautizado en las riquezas de la gracia de Dios. Yo le voy a decir la razón, 2 palabras: en Cristo. Esa es la razón, esa es la razón. ¿No será por eso tal vez que la doctrina de la predestinación es tan combatida por algunos? Porque nos alimenta nuestro orgullo mental el al menos entender que nosotros hicimos algo. Y todo lo que nos dice la Biblia es que exactamente, dele gracias a Dios, que no se le tuvo en cuenta a usted. Dele gloria a Dios de que usted no estuviera allí presente. Y que todo lo debemos a Cristo. Es un honor haber sido elegidos siendo vistos en Cristo. Es nuestro honor, nuestra gloria. 4, la manera. Ya hemos visto la obra. 2, el tiempo. 3, el medio. 4, la manera. La manera. Y dice la Biblia, versículo 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice la Biblia, en amor. Pero no es la única manera en que fuimos elegidos. En amor sí es una manera. Y la segunda manera en que fuimos elegidos está descrita en la segunda parte del versículo 5. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces vamos a reconocer 3 maneras en las que los elegidos fueron elegidos. 1, en amor. 2, conforme a la voluntad de Dios. Y según el versículo 11, conforme a su propósito. 3 cosas para que recuerde: en amor, según su voluntad y conforme a su propósito. 1, en amor. El hecho que los elegidos hayan sido elegidos en amor nos saca como las razones de la elección, porque no dice la Biblia que fue por justicia. Si fue por justicia, entonces usted fue elegido por lo que es. Pero si fue en amor, significa que Él condescendió en su gracia. Esta frase en amor de por sí ya nos saca como las razones de la elección. Hay gente que dice, yo creo en la predestinación, pero así, mire, esta es mi manera de entenderla. Antes de la fundación del mundo, Dios, que todo lo sabe, miró en la línea del tiempo quién había o no de creer en Cristo. Y entonces, cuando lo vio que éste iba a creer en Cristo, dijo, muy bien, pues como él va a creer en Cristo, entonces yo lo pongo como un elegido. ¿Cómo llegó ese hombre a la lista de los elegidos? Pues llegó gracias no a lo que hacía, porque no existía, sino a algo que él habría de hacer. Y es una elección, hermano, por justicia. Porque si el hombre iba a creer y Dios le da la salvación, hermano, pues es lo más justo, ¿no cree? Pero dice la Biblia en amor, no en justicia, en amor. Quiere decir que ese hombre no fue tenido en cuenta, sino en el amor del Señor. Fue un acto de su voluntad para bendecirnos, no fue una compensación ni una recompensa. Su amor aterrizó en nuestra vida en gracia y misericordia y compasión. Así que los
elegidos han sido amados con un amor especial, con un amor electivo. De este amor con que Dios nos ha amado y según nos escogió en él, sí que se puede recitar lo que dice Cantares, porque fuerte como la muerte es el amor, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Yo sé que podemos dedicarle esto a nuestro cónyuge, hermano, pero con sobriedad, porque nadie ama así, pero Dios sí, Dios sí. Fuerte como la muerte el amor, nada podrá apagar la fuerza del amor de Dios. Y dice la Biblia, elegidos en amor. ¿Qué llevará a un hijo de Dios a dudar del amor de Dios para con él? Si fue elegido en amor, si el Hijo fue enviado por él en amor, ¿qué puede hacer que un hijo de Dios dude del amor de Dios para con él? Yo le digo la respuesta: la miseria oscura e irracional de nuestra incredulidad. Miserables de nosotros cuando, a pesar de toda la muestra de amor eterno y temporal, un hijo de Dios mira al cielo diciendo: Señor, ¿tú me amas? En amor, pero dice la Biblia que nos eligió según su voluntad, su voluntad, su voluntad. Eso es otra forma de decir que Dios eligió a su pueblo porque quiso, porque quiso. Cuando dice el puro afecto de su voluntad, eso es una forma de decir porque sintió hacerlo. Punto. No busque otra razón, dice la Biblia, por su beneplácito, es decir, porque así quiso, por su propio deseo, por su propia elección, por su propio gusto. No hay ninguna referencia que Dios haya elegido por algo nuestro, sino por algo suyo. Él tomó una decisión. Somos salvos porque Él se comprometió consigo mismo. Su decisión es la que va a materializar todo lo que pase en nuestra vida. Es su decisión la que prevalece. Algunas personas dicen: pero el hombre tiene voluntad, ¿no? Sí, y Dios la tiene y es eterna también. Sí, tenemos voluntad, por supuesto, pero la de Dios existió primero y es eterna y es perfecta. Y dice, fuimos elegidos según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto, no está nada mezclado, está puro, puro afecto de su voluntad. Y tercero, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. Conforme al propósito, elegidos conforme al propósito. ¿Qué le hace pensar esa frase? Que antes de todas las cosas hubo un propósito. Un propósito que no depende de nada ni de nadie. Dios determinó esto. El plan se ha venido desarrollando desde la creación del mundo. Gracias a ese propósito, hay un pueblo que va a ser salvo. Gracias a que hay un propósito, hay algo llamado creación. Gracias a ese propósito, hay algo llamado providencia. Gracias a ese propósito, el plan redentor va a llamar uno a uno a los elegidos en el tiempo. Gracias a ese propósito habrá algo que se llama glorificación. Gracias a ese propósito habrá algo llamado eternidad. Conforme a su propósito. El plan lo asegura todo, hermano, porque dice la Biblia que Dios todo lo hace conforme al propósito de su voluntad. Y último, quinto, hermanos, el propósito de la elección.
Ya hemos visto la obra, el tiempo, el medio, la manera. Quinto, el propósito. Yo creo que todo se desprende lógicamente. ¿Usted cree que un Dios que ha hecho todo eso no tenía un propósito para la elección? Pues por supuesto. En un sentido general podemos englobar que el propósito de la elección es la salvación. Claro, ese es el propósito. Pero hermanos, es muy interesante ver que en este corto texto la salvación es vista desde tres ángulos distintos y nos deja apreciar todo lo que implica ser elegidos para salvación. Y sabe, hermano, la palabra predestinación solita deja en la incertidumbre. Se me hace que muchas discusiones con respecto al tema se hubieran podido evitar si recordamos que nunca la palabra predestinación está sola en la Biblia, sino predestinación para. Y entonces ya se les acabaría la acusación de los que nos dicen, ustedes son los que creen en la predestinación, ¿no? O sea que ustedes dicen que alguien va a ser salvo y como es salvo, entonces puede vivir como quiera en sus pecados. Finalmente es salvo, ¿no? Porque Dios ya lo eligió desde antes. Por supuesto que creemos eso, pero la mitad, porque creemos en predestinación para. Acuérdese, apúntele ese otro, amárrele a la predestinación el para, porque la Biblia lo hace. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para, dice, versículo 5, predestinados para, dice también. Y el versículo 11 nos habla del propósito, de la predestinación también. Hay un para amarrado siempre. Así que Dios predestina para, claro, ya sabemos, para ser salvo. Bueno, pero miremos las tres maneras en que la Biblia habla de la salvación. 1, para la Biblia salvación es ser elegidos para, versículo 4, ser santos y sin mancha delante de Él. Esta es una forma de escribir salvación, ¿sabe? Predestinados para ser santos y sin mancha delante de Dios. Dios eligió un pueblo para que le fuera santo, no porque era santo, sino para que le fuera santo, puro y sin pecado. La predestinación es tan cierta en los individuos que se santifican como la infección es tan cierta en los individuos que tienen fiebre. Le repito, la predestinación es tan cierta en los individuos que se santifican como la infección es tan cierta en los individuos que tienen fiebre. ¿Qué concluye usted del hombre que tiene fiebre? Bueno, lo mismo que usted va a concluir del hombre cuya santificación es evidente. Cuando usted mira a un hijo de Dios santificarse progresivamente, usted puede concluir, ese fue elegido para salvación. No estaría siendo santificado si Dios no lo hubiera elegido, porque dice elegidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios salvará a su pueblo de sus pecados de acuerdo a su plan. Los destinó para vencer el pecado y sus pecados. Los eligió para que no vivieran como hijos de Adán. Tú deberías temer si vas años en el Evangelio dando vueltas en el mismo lugar, con tus mismos gustos, con tus mismos objetivos, con tu misma música, con todo lo mismo. Teme hoy. Teme porque Dios elige para santificar un alma. Y si tú no estás siendo santificado, no te engañes. Pero si tú estás siendo santificado, si tú puedes mirar cómo has crecido en la gracia, dale gracias a Dios, porque crecer en santidad evidencia que has sido elegido para santificación,
Dios te está perfeccionando para presentarte delante de Él como un santo. 2, dice la Biblia, para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Es otra forma de mirar la salvación. Es decir, ¿usted quiere saber si es un elegido? Yo le haría otra pregunta. ¿Ha venido a Cristo por la fe a ser adoptado? Solamente los que han sido elegidos para salvación vienen por medio de Cristo para ser adoptados como hijos de Dios. Esa es su evidencia. Esa frase dice mucho, hermanos. No somos hijos naturales de Dios, no lo somos. Por eso la predestinación va a asegurar que usted venga y sea hijo de Dios por la fe. Ya que no somos hijos naturales de Dios, Dios va a hacer que nosotros, o que los elegidos, vengan y crean en Cristo. Ya vamos respondiendo dos preguntas, ¿no? ¿Y el elegido puede vivir como se le ocurra? Nosotros pudiéramos decir no, porque ha sido elegido para ser santo y sin mancha delante de Dios. Pero un elegido puede ser finalmente salvo, así crea o no crea en Jesucristo. Le decimos no, porque la predestinación fue para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Si hoy ves en ti las evidencias de haber creído en Cristo, regocíjate en la riqueza de la bendición de Dios sobre ti. Si ves que tu alma llegó y consideró a Cristo como Señor y Salvador, gózate. No te dejes llevar por un engaño. No te estoy hablando si has repetido una oración hace varios años, la oración del pecador. No hablo si te sabes las canciones del nuevo artista cristiano. No te hablo si vienes a los cultos. Hablo de aquella fe que derrumba tu alma ante Dios, que empapa tus ojos de convicción de pecados, que enciende tus obras en fervor a Dios. Y por último, predestinados para qué? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y versículo 11, predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hermanos, ¿hay algo más alto con el que Dios haya querido bendecir a su pueblo? Él hizo un pueblo para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, ha diseñado un pueblo, lo ha elegido y lo llama en el tiempo para que ese pueblo le glorifique y sobre todo glorifique su gracia. Esa maravillosa gracia, porque todo lo que hemos visto hoy fue por gracia. Él crea un pueblo para que alma y cuerpo se desviva por adorarlo. Hemos sido destinados para llevar alabanza de su gracia en nuestro corazón. Un llamado más noble que el de las aves que cantan a diario. Querido hermano, ¿son las aves tan bendecidas como los elegidos? Por supuesto que no. Pero ellas todos los días se levantan para Dios no ha hecho nada con ellas salvo perpetuarles su vida como una gracia temporal. Y los elegidos somos muchos, hermano. Cuánta alabanza nos debe caber en el alma todos los días. Si hay algo, tal vez la única cosa que debamos adorarlo todo el día, porque todo se desprende de allí, es que Él nos miró con gracia. Así que gracias. Muchas personas y aún creyentes dicen, ya sabe, pastor, si hay salud, todo lo demás no importa. O bendito Dios, al menos tenemos salud.
o tenemos trabajito, gracias a Dios. Hermano, mejor es su misericordia que la vida. Mejor es que Él se haya acordado de nuestra salvación que nuestra salud misma. ¿A qué le compara usted? ¿Qué le pone al lado a la bendición de haber sido visto en gracia salvadora, en un amor electivo? ¿Y qué si tiene que pasar a la eternidad con una familia disfuncional? Gloria a Dios porque es salvo. Como por fuego, no importa, pero es salvo. ¿Y qué si hoy muere de hambre? Gloria a Dios, soy salvo. Dios se acordó de mí. ¿A qué le compara eso? ¿A qué le compara? Escogidos para su alabanza, elegidos para su loor, para darle gloria más alta que la que le dan los ángeles. Ángeles salvos, pero que no pecaron. Humanos que pecamos. He aquí, hermanos, la riqueza de un amor electivo que se posó sobre la iglesia desde antes de todas las cosas. Se posó sobre la iglesia por pura gracia y para la gloria de Dios. Ahora entendemos por qué el apóstol empezó diciendo, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendigamos a Dios esta mañana.